Perón. Este tema vamos a reconocerlo, yo ya lo conocía, pero lo eligió Amalia David porque le encantó y le encuentra vigencia absoluta a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, tenemos visita acá en el estudio a Carlos Amoroso, profesor de Educación Física, un hombre que conozco de hace tiempo y que, bueno, me ha hecho el honor de venir a mi programa y vamos a conversar de varios temas, entre ellos de la visita que hizo con el profesor Carlos Armela a la República de Ecuador. Sí, buen día, Ernesto. Buen día, para Carlos. vos y para toda la audiencia. Sí, el viaje, bueno, tuvimos la suerte, digamos, y el honor de ir a Ecuador. El año pasado nosotros fuimos a dar nos invitaron a Posadas Misiones. Nos teníamos que pagar el pasaje, después nos pagaban la estadía, a un congreso de educación física adaptada. El congreso de educación física adaptada es para personas con discapacidad. Pero no obstante, digamos, la adaptación, o sea, no se puede concebir una educación física si uno no la adapta a las personas, a cualquier persona, porque en definitiva somos todos diferentes, o sea que cuando damos educación física la tenemos que adaptar a las personas, o la educación la tenemos que adaptar a las personas, y el fin de la educación es que cada persona encuentre, digamos, para qué está apto en la vida o cuál sería su vocación, ¿sí? O trabajamos, digamos, para las multinacionales y formamos personas que sepan sumar, restar, dividir, y sacamos la educación física como en un momento lo quiso hacer el gobierno de Menem, Duhalde y compañía, que solamente había que sumar y restar, y no importaba ni música, ni plástica, ni educación física, y tuvimos que luchar con la carpa blanca en ese momento para reinstalar y para sostener el sistema educativo, con la misma gente que hoy tenemos en el gobierno. Más tarde formaron parte de la Alianza de la Rúa. Y bueno, hace un ratito conversaba con vos con el tema de que uno interpreta por su formación y básicamente a través de la historia y el contexto, que serían las dos herramientas a partir de las cuales nosotros interpretamos. Entonces, volviendo al tema, nos invitan y vamos ahí a hablar de educación física adaptada. En el caso mío yo hablé de didáctica, y el profe Juan Carlos Armela habló de educación física para personas no videntes. Habló de toda la experiencia que ha hecho acá en Pehuajó. Gustó lo que hicimos, y la persona que coordinaba, o sea que es la presidenta de la Asociación Argentina de Educación Física Adaptada, que es Mónica Galloso, la profesora Mónica Galloso, dice, bueno, el año que viene, dice, me gustó lo que hicieron y los voy a invitar, dice, a Mendoza y posiblemente a Ecuador si se hace. Y a Gualeguaychú. Todavía, bueno, el de Mendoza tuvieron un accidente, la gente que digamos que lo iba a coordinar y demás ahí en Maipú, y se suspendió. Y bueno, quedamos a la expectativa y bueno, se llegó a buen puerto, se hizo el de Ecuador finalmente. Nosotros nos tuvimos que pagar el pasaje y las mismas condiciones que con las que fuimos a Posadas Misiones, y bueno, y se dio el viaje a Ecuador, lo que menos esperado. Extraordinario. Sí, una semana antes nos confirmaron que se daba el viaje y fuimos también nos pidió si podíamos invitar a alguien más de acá, y bueno, invitamos a la señora de Juan Carlos, que es la profesora de gimnasia del instituto, y también ella trabaja con un tipo de gimnasia, digamos, que es gimnasia colaborativa, que es una gimnasia formativa. Formativa. Que es recién estábamos hablando de la gimnasia militarista justo antes de... Sí, después vamos a hablar del tema. Y la contracultura, digamos, es una gimnasia formativa para todas las personas. Exactamente. Bueno, entonces desde esa óptica, Roxana también enfocó, aparte ella es psicomotricista, enfocó el taller que desarrolló en Ecuador. Juan desarrolla el taller de ciegos, nos hacen dar un taller, o sea, teórico-práctico, y una conferencia. O sea, esa es teníamos que hacer una parte teórica y una parte práctica.
Así que bueno, viajamos, toda una experiencia, viajar en avión, es un viaje, como te contaba, de larga distancia. Paramos en Perú, de Perú bajamos a Guayaquil y de Guayaquil fuimos al interior, fuimos a Puerto Viejo, a la Universidad de Manabí, y a la Federación. La Federación es como ellos le llaman federación al deporte como de rendimiento, porque tiene unas instalaciones tremendas, o sea, tiene un gimnasio para judo, un gimnasio para karate, es como una mini villa olímpica. Tiene una pista de atletismo, un gimnasio para básquet, uno para vóley, imagínate que es una cosa monstruosa. Y bueno, comíamos ahí en el comedor con los profes. El primer día, bueno, fuimos a conocer las instalaciones, articulamos lugares para estar. Y al segundo día fuimos a la playa, conocí el Océano Pacífico, espectacular, Aguascalientes. Claro. Aguascalientes, sí, una cosa de loco. Hermoso. Bueno, nos metimos ahí con mucha prudencia, porque hay tiburones. Hay tiburones. Sí, hay tiburones ahí. Así que bueno, nos metimos, estuvimos ahí, pasamos el día y al otro día arrancamos con el congreso, una conferencia inaugural de la profesora, que es la coordinadora, y ella maneja siempre el tema de asma y educación física, ¿sí? Así que bueno, dio la conferencia, después habló Juan Carlos, y al otro día arrancamos ya bien la parte práctica. Arrancó Roxana en la mañana con el taller de gimnasia colaborativa. Le llamó mucho la atención a los chicos de allá, porque entre nuestros alumnos, uno que ha sido jubilado del instituto, de dar 30 años clases en el instituto, entre nuestros alumnos y los alumnos de la universidad hay una diferencia abismal. Nuestros alumnos de acá tienen una preparación mejor, mucho mejor. Mejor. La educación, sí, nuestra es mucho mejor. Hay una diferencia atroz, a pesar de que estamos hablando de una universidad. Sí. Y que vos salís de ahí no obstante eso es con un título de magíster, o sea que es un cargo, un título más a nivel universitario más grande que el nuestro. ¿Sí? Pero bueno, hay diferencias, o sea, hay diferencias en cuanto a los contenidos, a la forma de abordarlos, a la mirada, porque puede ser una mirada humanística o no de la educación. Claro, esto es una mirada más técnica, muy parecida a como nosotros en la época de los militares estudiábamos, más basada en la fisiología del ejercicio y no teniendo en cuenta a la persona en su totalidad. Así que bueno, le llamó mucho la atención el taller de Roxana, le gustó mucho. A mí también, porque yo la verdad no lo conocía, lo vi allá, el taller de Roxana, me encantó, la felicité. Y bueno, y a la tarde yo hice un taller de deporte, o sea, le expliqué de didáctica de los deportes. Le expliqué cómo enseñar según los autores, ¿sí? Y según la práctica que nosotros tenemos acá. Pues yo en el 2017 escribí un libro sobre didáctica, reflexiones sobre didáctica en la educación física, que está en una página que yo creé que se llama, por Facebook, se llama Biblioteca Digital del 13, o sea, hay una biblioteca digital para que todos los alumnos tengan acceso a la información, porque nosotros nos pasaba acá en el instituto que había alumnos que estaban en lugares muy aislados, en La Pampa y demás, y aparte los libros, como en la actualidad, son caros, entonces yo quería que todos tuvieran acceso a la información. De esa manera agarré las materias que había en el instituto, empecé a buscar libros en formato PDF y armé una biblioteca. Vos entrás, ponés Biblioteca Digital del 13 y entrás a las materias y tienen los libros. Los alumnos. Debe tener, no sé, ahora estaba subiendo recién en casa, como no puedo salir a ningún lado, algunos libros de la biblioteca, me entretengo así, por lo menos hago algo positivo para los que las quieran mirar. Bueno, ahí está el libro, en una carpeta, que es la carpeta didáctica, está el libro, como todos los otros 4 libros anteriores que yo hice, está ahí. Que habla, digamos, porque uno, yo, vos o él, somos una construcción colectiva, o sea, nacemos de un padre y una madre, o sea, ya somos fruto de 2 personas, nos guste o no. Desde el nacimiento somos una construcción colectiva, a pesar de que lo que nos quiere instalar el neoliberalismo, digamos que somos individualismo y demás. No es así, o sea, eso es no aceptar como es tu realidad. Uno es fruto de una construcción colectiva.
fruto de lo que vos vas pasando por la escuela primaria, con tu grupo de amigos, por el club, por todo lo que vos vas pasando. Son todos grupos que a vos te van informando. In es meter dentro, y formar, ¿sí? Es formarse uno te va formando, no es repetir una información, es formarse uno como persona. Y bueno, y este libro justamente también es fruto de una construcción colectiva, porque yo ahí plasmé consultas que le hice a los profesores que nosotros tenemos especialistas, que algunos ya están jubilados en los diversos deportes, los especialistas en softball, los especialistas en básquet, los especialistas en vóley, los especialistas en fútbol. Entonces ahí se plasmó, fruto de esa, yo lo escribí, nada más, pero es fruto de una construcción colectiva. Y bueno, yo fui a hablar de eso, y eso fue lo que desarrollé prácticamente. ¿Sí? Por supuesto que en 1 hora y media, 2, 3 que estuve, que pues ya vos perdés la noción del tiempo, creo que estuve 3 horas, haciendo la parte práctica con los alumnos. Los alumnos encantados, porque evidentemente la parte práctica también ellos es muy corta, es importante la parte práctica. ¿Por qué? Porque uno trabaja con el movimiento, con las emociones de la persona y con la parte intelectual. Entonces eso le da a uno otra posibilidad de aprendizaje y de reflexión sobre lo que está haciendo. Cuando uno acorta la parte práctica, digamos, la idea que uno se hace del movimiento, digamos, va a ser de menor calidad que cuando uno tiene mayores experiencias de las cosas. O sea, esto es así. Entonces, bueno, se engancharon mucho. Yo hice lo que es mediante el juego, hice la iniciación de lo que es el béisbol y el softball, y luego hice mediante el juego la iniciación al vóley. Por supuesto que lo desarrollé muy sucintamente, pero bueno, ahí finalizó la jornada, y al otro día inicia la mañana también con una charla de la profesora sobre asma y deporte. Después viene la parte práctica, y luego viene el profesor Juan. Después vino antes, se hizo como una reflexión. Yo le hice una reflexión sobre lo que había hecho. Me faltó dar toda la parte de lo que se llaman los deportes de invasión, que es fútbol, básquet, rugby, balonmano, etcétera. Y que fue por ahí una deuda con la que uno se queda. Igual los alumnos me hicieron algunas preguntas que las pude contestar. Después vino la parte de Juan Carlos de ciegos, hizo una parte práctica, y después, bueno, vino finalmente el cierre. Eso más o menos fue sucintamente la jornada. Hubo algunos otros profesores que iban a ir al congreso pero no pudieron asistir, una profesora de Cuba, pero porque estaba muy enferma, fue otro profesor que tuvo un inconveniente en una de las facultades, porque estamos hablando de Ecuador y están en las mismas condiciones políticas que nosotros. Ah, sí. Sí, y estamos hablando de un lugar donde, como yo te decía, hay mucha pobreza, o sea, está muy diferenciada las clases sociales. Claro, el lema de este programa es el peor flagelo de la humanidad es la desigualdad, ¿cierto? Te iba a preguntar qué relación tiene la desigualdad social con respecto a la disciplina que ustedes desarrollan, ¿no? Y nosotros, en principio, la educación física, nosotros estudiamos, como yo te decía, yo siempre me refiero a la historia porque siempre interpreto desde ahí, de la historia y del contexto. Las ciencias sociales se interpretan de la historia y del contexto. O sea, digamos, cuando vos tenés una postura humanística, cuando te interesan las personas, ¿sí? Digamos, vos tenés que interpretar desde ahí. Entonces, bueno, hablando yo estudié en la época militar, entonces, bueno, nosotros tenemos una mirada técnica, una mirada de una gimnasia, de deportes, de rendimiento, y hoy la didáctica y la educación física tiene una mirada más humanística, o sea, basada en otras cosas. O sea, lo que le interesa es que el ser humano o cada ser humano encuentre su camino, encuentre una actividad física, digamos, que no importa si es deporte, puede ser caminar, algo que él sepa que le hace bien, que él lo pueda manejar, que él sea autónomo, que no tenga que ir a un gimnasio para hacer gimnasio, no.
O sea, no quiere eso hoy la educación física. La educación física crítica lo que quiere es que cada persona encuentre un modo de hacer y de sentirse y mejorar bien y mejorar su calidad de vida. Exactamente. O sea, que uno encuentre, que uno sea autónomo, no que esté dependiendo de. ¿Sí? Entonces, bueno, eso exalta, digamos, lo que es el valor de la libertad de la persona. Eso es lo que busca la educación física como ideal hoy. ¿Sí? Por otro lado, bueno, tenemos el mundo de la cultura y del deporte y de los medios de comunicación y que nos incitan a algunas cosas que no son positivas. O sea, ya lo vemos, la violencia en el fútbol, la violencia en cualquier estadio. Eso no es positivo para la sociedad. O sea, tenemos que tomar de eso, tener una lectura crítica de eso, a ver qué es lo positivo, que por eso se creó en definitiva el deporte. El deporte, la palabra deporte tiene dos raíces. Una, la palabra sport, que es la del siglo XIX, ¿sí? Que es un reglamento que nace a partir del fútbol y el rugby, más o menos a partir del 1860, donde uno se tenía que atener a unas determinadas reglas fijas, ¿sí? Eso quiere decir cuando leemos Teis Sport y todas esas cosas, ¿sí? Y después, anterior a eso, es, digamos, el otro origen de la palabra deporte, que es desporto, quiere decir diversión, alegría. O sea, eran juegos que hacía el pueblo, ¿sí? Que luego se fueron reglamentando y terminándolo manejando federaciones. Pero primero, por eso se habla, por eso podemos tener esta lectura crítica también, o sea, que uno puede jugar por jugar para divertirse, jugar como hacen los chicos en la calle, que van cambiando sus propias reglas, ¿sí? Como cuando nosotros éramos chicos y que todavía por ahí acá lo seguimos manteniendo. Y eso es la vida del deporte, digamos. Sí. Uno ve que los chicos, por ejemplo, cuando practican fútbol, yo tengo nietos que están jugando al fútbol también, ahí en Mar del Plata, en el Central Norte, y bueno, es tanta la exigencia que tienen que no disfrutan del deporte como en sí mismo, ¿no? Quieren que el hijo sea un Messi más. Claro. Lo están haciendo por ahí demasiado profesional. Exactamente. Nosotros tenemos, claro, sí, o sea, es como que los clubes y demás, que es como que cobran derecho de autor, digamos, porque derecho de formación, o sea, cuando el chico llega a profesional, el club recibe un porcentaje, cada vez que haga un paso, lo que sea. Entonces, bueno, hay todo un tema económico que no tiene que ver, como decimos, con la formación de la persona. O sea, yo cuando un chico hace deporte quiero que vaya a compartir, que juegue, que se divierta. También uno habla desde una óptica de la edad, porque uno siempre pensó así. O sea, uno va evolucionando como la vida, vas evolucionando con el correr del tiempo. Conozco chicos que se han enfermado, han tenido problemas de salud muy importantes, a través de la exigencia. O cuando vos le haces, como yo estaba hablando recién con él, o sea, cuando vos haces una exigencia más allá de lo que tenés que hacer, podés causar un problema que puede ser para toda la vida. Para toda la vida. O sea, porque el hueso crece por los cartílagos de crecimiento. ¿Sí? No crece de cualquier por ahí, y cuando vos haces una exigencia muy fuerte, y depende de las edades, como que tienen fases sensibles de esos cartílagos de crecimiento. Entonces, si yo lo sobreexijo, ahí lo puedo dañar, y eso después causa un problema óseo, que lo sentimos cuando tenemos la edad nuestra. Exactamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando yo tengo que hacer una actividad física, tiene que estar bien regulada, tiene que... Normalmente el chico en el jardín, corre y para solo, o sea, yo no le tengo que decir, porque el cuerpo solo le está diciendo cuándo tiene que parar. Y después, bueno, más adelante, sí, le tengo que enseñar que cada persona sepa cuál es su frecuencia cardíaca, cómo la tiene que regular, cuáles son las pausas, para no dañarse, qué ejercicio de estiramiento tiene que hacer, qué cantidad de veces por semana lo tiene que hacer, cuáles son las pausas entre ejercicios y las pausas entre una sesión y otra sesión. Eso la persona lo tendría, si estamos hablando de una educación física que lleve a la autonomía de la persona, lo tendría que buscar. Eso en el currículum anterior, sé que ahora este gobierno ha cambiado el currículum de educación física y lo desconozco. También, el gobierno anterior, entre el gobierno, por eso, quizás algunas cosas de estas las ha vuelto para atrás, porque
lo que quieren es la dependencia, no la autonomía de la persona. Claro. O sea, o busco una educación liberadora o una educación para que la persona sea dependiente, ¿no? Que siempre tenga que depender de alguien. Sí, no, y aparte hacer olvidar sus raíces, su identidad, por eso se ve hasta en la misma impresión de billetes, ¿no? Los próceres han desaparecido. Sí, otra de las cosas. Pero no, tiene que ver porque es una ideología. Esto está hecho desprofeso, no son distraídos para nada, ¿no? Sí, ahí te mostraba cuando pasamos ahí por donde había nacido San Martín, ¿no? Sí. Si San Martín se levantara hoy, le va a pasar lo mismo que a Rivadavia, digamos, porque Rivadavia había puesto, cuando saca la primera deuda externa, 1826, el enemigo acérrimo de Rivadavia, bueno, nosotros le pusimos sillón de Rivadavia, donde se sienta el presidente, así que imagínate la autocrítica que tenemos. Sí, si lo agarraba con se donó el sable a Rosa porque dijo que no iba. ¿Por qué lo donó? Porque no iba, lo iba a desenvainar contra Rivadavia. Iba a ser claro, que no iba a derramar sangre de otro argentino. Rivadavia hasta le sacó la pensión que le correspondía. Claro, pero la deuda externa, la primera deuda externa, la terminó de pagar Perón. Y pone en. ¿Qué pone en garantía? Todas las reservas de la provincia de Buenos Aires y todo para el sur, todo eso que era territorio inhóspito, digamos, era la garantía de la deuda de Rivadavia. ¿Y qué hizo Macri? Bueno, hizo lo mismo, puso garantía a todas las reservas naturales. O sea, hay que ver cómo la historia es el retroceso a la época colonial, cómo la historia se repite, es increíble, ¿no? O sea, yo soy profesor de filosofía y escribí un libro, uno de los libros es un libro de historia de la educación física argentina, que lo escribí para el instituto, hay 4 en el país, uno lo escribí yo, y me llevó 5 años de investigación escribirlo. Entonces, bueno, puedo bajar desde la política a, digamos, a la educación física, porque los conozco, o sea, conozco quién es cada uno, y cuando la gente desconoce todas estas cosas, volvemos, yo también me incluyo, volvemos a repetir la historia, todos volvemos a repetir la historia. Sí, lamentablemente. Y ahora mismo estamos en presencia de un gobierno que se llama Cambiemos, pero en su momento, en la década del 30, la famosa década infame, era un gobierno de convergencia, digamos, era una unión entre conservadores y radicales antipersonalistas, que eran Alvear, ¿no es cierto? Alvear venía de ser embajador en Francia, contrajo matrimonio con una artista lírica, y entonces trajo el glamour. Que por ahí se llama el teatro así, que es el nombre de ella. ¿Cómo es el nombre del teatro? Pero no me va a salir. Sí, Pisani, no me acuerdo exactamente. Bueno, por eso lleva el nombre eso. Sí. ¿Y cómo es? Y bueno, un sector del radicalismo se la creyó, que entonces que tiene la cultura francesa absolutamente colonialista, ¿no? Porque de última el verdadero radicalismo nace con Alain Irigoyen, que era el radicalismo de la chusma, ellos le decían, ¿no? Claro. Era el pueblo. Lo que pasa que, digamos, el peronismo se origina por los seguidores que formaron, ¿cómo era que se llamaba? El Forja. Forja, exactamente. Forja, porque no lo querían alvear, que ahí estaba Jaureche, todo eso. Calabrini Ortiz. Calabrini, Discépolo. Arturo Oriani. Claro. No lo querían, más hubo un aporte de la corriente cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia había visto, en un principio había apoyado a Hitler, digamos, y había visto los desastres que había hecho Hitler. Entonces por eso está el tema de la tercera posición, que ni capitalismo extremo, ni nazismo o comunismo extremo, ¿no? Entonces por eso de ahí viene el tema de la tercera posición, del Estado interventor, digamos, que lo retoma Perón, o sea, influye la iglesia fuertemente y forja, o sea, digamos, de ahí son las raíces del peronismo. Y bueno, después también con todo eso hay una vinculación importante al deporte, a la educación física, y una de las frases, digamos, de Perón en el 73, cuando y antes también había dicho,
porque se peleaban como los técnicos y los profesores de educación física en el 50, ¿no? Entonces Perón le dijo una frase que hasta hoy tiene vigencia, y dijo que el deporte y la educación física son escuelas de vida. Exactamente. ¿Por qué le dijo esto? Porque uno a través del deporte aprende a ganar y a perder, como en la vida, y por eso decía que cada uno de nosotros tenemos que aprender a ganar y a perder, a trabajar en equipo, ¿sí? a buscar el bien común. Tuvo un impulso el atletismo y el deporte con la época de Perón muy significativo. Sí. En el 51 Argentina fue primero en el medallero y segundo Estados Unidos, incluso en medalla de oro y todo. Claro. Y lo que pasó ahora en estos Juegos Olímpicos de la Juventud no es casualidad, es fruto del gobierno anterior, no de este fruto. Exactamente, sí, es el colchón que... Claro, es el colchón, claro. Pero ahora se va a terminar. Sí. Ahora se termina. Sí. Fuimos campeones mundiales en el 50 de básquet. De básquet también, sí, sí. ¿Y qué pasó después? Vino la famosa Comisión 49, que la presidía Rojas, y prohibió a los mejores jugadores de básquet en ese momento, a un remero que había sido medalla de oro en los Juegos Olímpicos, a un maratonista, o sea, prohibió a varios. Y bueno, tuvimos que esperar hasta el año 1986 que Nasnudel formara la Liga Nacional de Básquet para que naciera la generación dorada, porque los mejores jugadores de básquet, que algunos eran socialistas, otros comunistas y otros peronistas, fueron prohibidos. Fueron prohibidos, exactamente. Claro. Fueron prohibidos. Bueno, también la tenista Mari Terán de Weiss, o sea que, digamos, que bueno, que decía que había tenido, como siempre le imputaban rumores, ¿sí? Y se termina suicidando porque no la dejaban jugar. Una de las mejores jugadoras del mundo se termina suicidando en Mar del Plata, no me acuerdo, hace unos años atrás. Bueno, los que conocemos la historia vemos cómo la historia se repite. ¿Cómo se repite? ¿Sí? Cómo se repite de forma cruel, ¿no? Claro. Hablando de una palabra clave que se usó en estos tiempos, y dictadura, ponele. La dictadura. Sí, que se robaron. Bueno, lo mismo pasaba y decían de... Sí, la difamación se utiliza como una práctica política, ¿no? Sí. Eso reemplaza hablar de corrupción, reemplaza hablar de un programa, reemplaza hablar de un modelo de política y económico. Claro. Entonces se habla de corrupción nada más y bueno, en la mayoría de los casos no son casos probados, o se valen de elementos que no son evidencias concretas. Y bueno, la complicidad de los medios que están picoteando la cabeza de la gente permanentemente. Y lo que pasa es que se escucha lo que se repite. Cuando uno no tiene una formación histórica, claro. Entonces por eso es que quieren sacar historia de la escuela. Exactamente, sí, yo decía... O sea, ¿qué quieren dar? Quieren dar gestión. Y claro. ¿Gestión para qué? Para que seas... volvemos otra vez, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Es formar a alguien que sea empleado de las multinacionales, que sepa manejar una computadora, o que la persona haga lo que es su vocación y para lo que vino a este mundo? Sí. ¿Qué sucede con una persona, un ser humano adulto, un hombre adulto o mujer adulta, que tenga en su cabeza la experiencia y la mentalidad de un chico de 5 años? Sería víctima de cualquier abuso, de un accidente, de cualquier cosa que le pueda suceder, porque no ha registrado experiencia de vida, ¿no es cierto? No ha acumulado nada. Bueno, un país es lo mismo, ¿no? Un país que no tenga historia, que no se haya registrado como experiencia todo lo que se ha vivido en 200 años de historia argentina, está propenso a cometer los mismos errores, que es lo que estamos viendo, ¿no? Vuelta al Fondo Monetario Internacional, vuelta a que tengan una oficina de monitoreo en el Banco Central. Ni siquiera tenemos el control de una entidad autárquica. Hay muchas cosas que están mal. Y bueno, tendremos que volver a aprender. Digo yo, los argentinos, tendremos que volver a aprender algunas cosas. O sea, ver cómo podemos volver a solo digamos, la unión va a sacar esto, la unión, o sea, lamentablemente cuando entramos en personalismos, como vemos en algunos partidos políticos, personalismo de algunos dirigentes, de algunos gobernadores, eso
no conduce a buen puerto, porque a río revuelto ganancia de pescador, o sea, dividir para reinar. Sí, o sea, dividen y reinan claro, los más poderosos. Los más poderosos. Sí. O sea, solo mediante la unión hace la fuerza. O sea, es como se puede. Van a tener que dejarse de lado algunas internas, algunas aspiraciones individuales de algunos políticos, y buscar una alianza, porque si no, si sigue la misma gente, esto va a terminar mal. O sea, muy mal, va a terminar muy mal, porque estamos corriendo riesgo de disgregación nacional. Esto es Lo que pasa que, digamos, ¿por qué ocurrió el 17 de octubre? Porque la gente ya no aguantaba más. Cuando le dieron un respiro, digamos, la gente estaba ahogándose. Cuando le dieron un respiro, luego, y cuando le vuelven otra vez a dejarlo de respirar, ocurre el 17 de octubre. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. O sea, en algún momento, si este gobierno no le da un respiro a la gente, y va. El tema es, como yo siempre digo, cuántos muertos más va a llevar esto. Claro, sí, porque ya tenemos bastante, o sea, si debido está procesado, digamos, por la tragedia de Once, entonces Macri tiene que estar procesado por los 44 de Lara San Juan, sí, ¿o no? Sí, muchísimo más también. No, tiene 214 causas, pero bueno, pero bueno, entonces estas cosas, uno las ve, o sea, uno las sabe. Claro, sí. Tengo un amigo de Bolívar, Nano Morales, que conducía locomotora, así que tiene una experiencia ferroviaria bastante importante, y él escribe, ¿no? Yo no lo sé leer por internet, por las redes sociales, que dice, solo el que alguna vez ha manejado una locomotora sabe que debido no es el culpable. Sí. Lo dice él, que es un ferroviario. Claro, aparte nos ha dado a nosotros todas las casas, todo lo que tenemos acá. Claro, o sea, todas las obras públicas, que es impresionante. Ahora, ¿el dinero dónde está? Todo el de los préstamos y todo eso, ¿dónde está? Pues yo no lo veo. No se ve nada. No vemos nada. Ni una escuela hay. Ni una escuela, nada, solamente nada. Entonces, nos queda la deuda. Claro. Bueno, hemos visto, estaba hablando yo justamente de la desfachatez del gobierno nacional, de subsidiar a las empresas que han ganado con los balances que son públicos, los balances de las empresas gasíferas, son de fácil documentarse, ¿no? Han tenido una ganancia en 2017 de 30.000 millones de pesos. Pero es la modalidad de operar de ellos, o sea, claro, durante la dictadura. Y por otro lado, nos quitan poder adquisitivo. ¿Qué hizo el grupo Macri durante la dictadura? ¿Qué hizo? O sea, había 4 empresas que daban pérdida y las estatizó. Claro. O sea, con su amigo Martínez de O, ¿sí? O sea, las estatizaron y después terminó con 14 empresas con ganancias después de la dictadura. Entonces, a ver, claro, o sea, por eso digo, cuando vos desconocés la historia, claro, o sea, a mí no me pueden vender un buzón, ¿me entendés? Claro. Ya no me pueden vender buzones. Cuando vos desconocés la historia, se cometen estos errores que son... Cometés errores porque te dicen la corrupción, esto, lo otro, sí. Pues tiene que haber, y el que sea corrupto que vaya en la cárcel, sí, es así, de cualquier partido político. Pero el tema es que acá la justicia, hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener palenque donde ir a rascarse. O sea, escribía Hernández, ¿no? Por algo escribía Hernández, eso, ¿no? Que era un defensor del gaucho. Está. Los hermanos se han unido, decía también, eso, hablando de unidad, ¿no? Claro, exactamente. Porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Y eso es la clave. Esa es la clave que tiene que venir ahora. Si no está eso. Sí. Bueno, yo tengo mi esperanza siempre que el peronismo tiene una responsabilidad histórica, por lo menos mi forma de pensar, ¿no? Y se va a tener que poner en la cabeza de una estructura política con un proyecto nacional y popular, sumándose a otras fuerzas que coincidan con ese proyecto, ¿no? Sí. El otro día escuchaba ahí a Solá, ¿no? Que decía, yo soy un peronista negro, dice, porque decía, y porque me tengo que asociar, dice, con otros para tratar de formar una coalición, una alianza. Y yo por eso a veces mucho no me gusta, y los paros que le habremos hecho en su momento a Solá, ¿no? Pero es cierto lo que él dice. Sí.
Es cierto lo que él dice, o sea, y tendrán que eso los dirigentes tener en cuenta, Felipe Solá. Los dirigentes tendrán que asumir la responsabilidad que les compete, ¿no es cierto? Exactamente. Pero lo que da vergüenza, por ejemplo, cuando uno observa en ese acto del Día de la Lealtad, el 17 de octubre en Tucumán, con Diego Bocio festejando la lealtad, el primer traidor que fue del Frente para la Victoria, ¿no? Claro. El que cabezaba la lista de que votamos. Lo que pasa que él, acá hubo evidentemente un apriete. Carpetazo, decimos. Sí, un apriete, porque si no, lo iban a hacer como los chicos, ¿viste? Te voy a agarrar con el juego nadie. Sí, entonces como él estuvo manejando con la sucia de claro, entonces y lo mismo pasa con los diputados y senadores, ¿cómo los aprieta? No le mandamos el dinero para la provincia. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo la visita. En otra oportunidad vamos a ampliar con alguna charla de otro género, si querés. Sí, no hay problema. Gracias por el lugar, el espacio. Y bueno, lo mío fue seguir sumando para... Nosotros tenemos una asociación que se llama PEG, que es una asociación de profesores de educación física y estudiantes. Y es seguir sumando para lo que yo denomino la industria cultural. La industria cultural es que nosotros somos formadores acá en Pehuajó. Una de las industrias que tenemos son los profesorados, entre ellas el profesorado de educación física, de lo cual viven un montón de personas. Los que alquilan, los comercios, los que fabrican indumentaria, los viajes. Entonces, bueno, lo nuestro fue con Juan Carlos y un grupo de profes que conformamos la PEF, la Asociación de Profesores de Educación Física y Estudiantes. El año pasado ya la reinstalamos y bueno, y ahora queremos seguir sumando, queremos seguir haciendo capacitaciones ahora que estamos jubilados, y queremos seguir apoyando el profesorado de Educación Física. Queremos que el profesorado de Educación Física, que fue el segundo de la provincia de Buenos Aires, que no es poco, gracias a los resultados deportivos que hemos tenido acá y que a los profes que hemos tenido, sea Ornaz, sea Domínguez, sea Vitangeli, sea Rech, sea todos los que nos antecedieron a nosotros, y seguir continuando la obra de ellos, cada uno con sus virtudes y sus defectos, trabajó e hizo lo mejor para la educación física y el deporte de Pehuajó. Bueno, nosotros vamos a seguir, o sea, en esto, desde otra mirada, desde otro ángulo, apoyando todo esto. Y bueno, vamos a seguir con las capacitaciones, sean acá o en el exterior, porque ahora esto ya nos abre la puerta para otros lugares, nos abrió la puerta, de hecho, o sea, la mujer esta ya nos ha invitado para otros lugares. Si se dan, nosotros no lucramos nada con esto, simplemente nos pagamos el pasaje, vamos, hacemos la capacitación y volvemos. Nos queda, como me quedó a mí, el conocer otra gente, otro lugar. Sí, maravilloso. Sí, personas muy humildes, quizás nosotros tengamos que aprender de la humildad de ellos. Excelentes personas. Y bueno, nosotros tenemos información y una formación que ellos no tienen, y bueno, la tarea nuestra será seguir ayudándolo, como yo a través de la biblioteca digital y demás, y de contacto vía WhatsApp o demás, lo estoy ayudando, a algunos de ellos. Y nos queda esa tarea, o sea, yo siempre digo, por algo el de arriba me mandó ahí o me manda a los lugares, y bueno, cada vez que me manda a un lugar pienso por qué me manda, y cuando vuelvo entiendo por qué. O cuando voy a un club o a cualquier lado, siempre termino entendiendo por qué fui a ese lugar. Siempre con la tarea de ayudar, cooperar, ser solidario, y bueno, y dejar nuestro querido Pehuajó en lo alto del podio, como siempre digo. Seguro, eso está. Bueno, Carlito. Bueno, abrazo grande, abrazo a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando, y gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Carlos.